¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bien, bueno, bienvenidos a este programa. Nos encontramos en uno de los sectores más conocidos del Cusco, tal vez uno de los más visitados de la ciudad. Vamos a hablar, bueno, ya nos va a decir dónde estamos y mejor. Vamos a hablar con el autor del libro de El Cusco Inca y sus atractivos arqueológicos a la luz de la ciencia, Amadeo Valer Farfán. Bueno, acá está el libro, ya lo hemos adquirido, estamos revisándolo, es muy interesante. Él nos va a explicar algunas incidencias del libro, pero sobre todo hemos encontrado que hay muchos mitos, no sé si la palabra está bien usada, al respecto de los incas, ¿no? Como por ejemplo la famosa trilogía andina, la chacana, algunos rostros caprichosos de la naturaleza que habíamos pensado que habían sido realizados, pero no. Incluso la forma en cómo han sido talladas las rocas, ¿no? Hay aquí una revisión de los incas a la luz de la ciencia, ni más ni menos. Así que procedemos a hablar contigo, Amadeo. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por darme este espacio para poder difundir la reciente publicación de mi libro para la ciudad blanca de Arequipa, ¿no? Y para el mundo, que nos ven también. Y para el mundo también. Claro, sí. Muchas gracias. Cuéntame, yo te he visto un video tuyo en el Coricancha. ¿Tú eres arqueólogo, guía turístico? ¿Estás en ambas cosas? Sí, curiosamente estudiamos las dos carreras paralelamente y siempre era porque quisimos darle el aspecto científico a la explicación que brindábamos al turista, ¿no? Okay. Y también para, digamos, dejar para la posteridad un trabajo que sirva a las siguientes generaciones, lo plasmamos en este libro. 12 años de investigación. El Cusco Inca y sus atractivos arqueológicos. Bueno, prácticamente está todo el Cusco ahí, bueno, no sé si todo, pero la gran mayoría de atractivos turísticos explicados. Así es, y hay que tomar en cuenta que no es un trabajo solo mío, trabajamos con distintos profesionales, era un equipo interdisciplinar y el lector se va a dar cuenta de ello porque es muy tirado a la ciencia, al aspecto científico, técnico, etcétera, etcétera. Entonces imagino te ha tomado muchos años investigar esto. Sí, fue un esfuerzo no solo de tiempo, sino también de dinero. Hemos pagado a los profesionales cuando era el caso, e inclusive esta tapa fue diseñada por Juan Aladro en Argentina, o sea, quisimos darle todos los aspectos, ¿no? Que esté de agrado y de agrado para el público. También quisiera agradecer a Incari Ediciones, es la editora, que hizo un hermoso trabajo en realidad. Sí, estamos muy agradecidos. Sí, papel de lujo. Bueno, y también hemos visto algo de tu trabajo. Justo yo consulté un video tuyo que era el de Coricancha, ¿no? Que tiene miles de vistas y es muy buena la información que das ahí. ¿Se te ocurrió hacer algunos videos ahí, explicar? Y das algunos detalles pues inéditos también ahí, del Coricancha, por ejemplo, ¿no? Este gran libro está dedicado a 3 personajes que marcaron mi vida. Uno de ellos es mi hermano Maximiliano Valer, que falleció, un gran profesional. También está dedicado a José Manuel Cáceres, un compañero de arqueología, un hermano mayor, que me enseñó muchas cosas, ¿no? Positivas. Y por supuesto, está dedicado al doctor Luis Barreda Murillo. Lastimosamente, el doctor Barreda, en el caso del Coricancha, quiso publicar un libro y que iba a aclarar todas las incógnitas que aún no habían sido resueltas. Pero el libro estaba a punto de ser publicado y lastimosamente le llegó la muerte antes de la publicación. Entonces, de esos comentarios que teníamos en su casa, yo lo transmití en uno de los capítulos, ¿no? Es una interpretación interesante del Coricancha. Ahí también vamos a encontrar el Coricancha. Exactamente, y mucho de la idea que plasmo, la teoría que plasmo es lo que recibí del gran doctor Luis Barreda Murillo, ¿no? Un gran arqueólogo. No, qué gusto poder conversar contigo y acceder a su obra por medio tuyo también. Bueno, vamos al grano entonces. Cuéntanos algunos de los detalles. Por ejemplo, yo estaba hojeando, no tenía tiempo de leerlo en tampoco tan corto periodo que nos hemos visto, pero sí lo estaba hojeando y vi rápidamente que, por decirlo así de una manera coloquial, te bajabas algunos conceptos que nosotros pensamos, que por ejemplo la trilogía andina, ¿no? El puma, la serpiente, ¿no? El halcón, el águila, el ave. ¿Cómo es esto? Que no era así. Para retomar, digamos, una pregunta que me hiciste, fue respecto a cómo nace el canal de YouTube. Justamente el doctor Barreda Murillo tenía una frase que él la popularizó, decía: el conocimiento viene del pueblo y debe regresar al pueblo. Un tipo que a sus 80 y tantos años
daba clases virtuales gratuitas por el fenecido Messenger. Entonces esa filosofía de vida nos transmitió a nosotros, somos un grupo de amigos que lo conocimos y lo aprovechamos. Entonces el canal tiene esa intención, llegar a las masas, porque efectivamente el conocimiento viene del pueblo y debe regresar al pueblo. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Es Amadeo Valer, Desenterrando la Verdad. Y ahora, para retomar la segunda pregunta. Está muy bien, está muy bien. Hay muchas cosas que en el trayecto, más que todo por el aspecto folclórico y todo, se ha tendido a tergiversar. La trilogía andina es una reacomodación ya virreinal o inclusive ya republicana. Es muy cristiana porque intenta hablar de tres mundos, que sería en la praxis un cielo, un infierno y una tierra en medio, y que se le acomodó tres animales, ¿no? E inclusive tiene mucho de influencia mesoamericana, porque es una adecuación moderna de lo que en México fue el jaguar, la serpiente y el águila, ¿no? No te quiero cortar, pero ¿por qué se dio esta reinterpretación o mala interpretación? ¿Qué pasó? ¿No se accedió a la verdadera fuente? No habían escritos, ¿no? Pero no se pudo consultar mejor, o fue muy fácil suplantar estos conceptos o implantarlos en el Perú, en el Cusco. ¿Qué surge esto? Así? Que no se malentienda la idea, pero muchas veces la información que vertimos los guías de turismo tiende a ser muy trillada y viene de la teoría del teléfono malogrado, ¿no? Lo que escuchamos, lo que alguien en un punto de partida creyó y se inventó y se fue tergiversando en el tiempo. Por ejemplo, estudios serios en el área rural, donde no hay, digamos, mucha influencia del catolicismo y todo, el campesino altoandino que aún hace ofrendas a las montañas, a la madre tierra, al sol, concibe su ideología casi en lo general de forma dual. Todas las cosas de la naturaleza o tienen vida o tienen género, pero inclusive el 3 es considerado encha o mala suerte. Entonces este aspecto fue lo real: macho hembra, sol luna, oro plata, día noche, pero el 3 no encaja en la ideología de estos, ¿no? Entonces fue así, tanto así de que parece que quien lo difunde fue Luis Eduardo Valcárcel. Valcárcel fue un gran garcilasista, o sea, conocía de pies a cabeza los escritos de Inca Garcilaso de la Vega. En cierto capítulo Garcilaso habla de que se creía en tres mundos, ¿no? Sí. El Hanakpacha, Caipacho, Cupacha. Pero él en ningún momento habla de que, digamos, estos hayan sido representados por tres animales. Y no nos olvidemos que Garcilaso no estaba escribiendo para un público peruano de la época, sino estaba intentando transmitir la información de los incas a un público europeo. Y tenía que adecuar ciertos términos para que se crea que aquí también de manera inconsciente había un cielo, un infierno y una tierra, ¿no? Pero eso ya de acomodarle los tres animales es influencia mesoamericana, ¿no? Hablar del águila, transformarlo o reemplazarlo por el cóndor, y al jaguar por el puma y a la serpiente. Mira, para que veas cuán tergiversado es esto, los que defienden esta teoría nunca afirman qué tipo de serpiente es, porque en quechua hay clases, hay el amaru, hay el machahuay, o sea, nunca se aclara qué serpiente es, para que se den cuenta indicios de que es una invención moderna. También así, siempre se había tendido a creer que las piedras eran de gran tonelaje. Nosotros, con la ayuda del arquitecto Waldir Chirinos, que es, por ejemplo, Ollantaytambo, ¿no? En Ollantaytambo, donde se exageraba que las piedras pesaban más de 80 o 100 toneladas, haciendo un cálculo básico, logramos entender que la más pesada logra pesar solo algo más de 37 toneladas. Pero las exageraciones ya fueron de personas poco entendidas que no hicieron el cálculo debido. Y no es cosa de otro mundo, ¿no? Simplemente lo que hicimos, existe una escuela de petrología internacional que te dice cuánto pesa el metro cúbico de una u otra piedra. Entonces eso lo multiplicamos por el volumen y nos dio el resultado, ¿no? O sea, increíble, claro. Para eso están las fotografías con escala. Hemos hecho estudios a las fuentes de agua incas, ¿no? Qué características físico-químicas tenían y entonces logramos aclarar de que siempre por donde los incas se asentaban
las fuentes de agua locales, los manantiales, tenían curiosamente un pH cercano al 7 o algo más o algo menos, pero que está dentro de los estándares internacionales de consumo humano. Esto seguramente lo aprendieron por empirismo. Si veían que una fuente era cargada de magnesio, cosas, simplemente no urbanizaban ahí el lugar. Y mire, voy a poner 2 ejemplos concretos. Fantástico. En Pisac hay un manantial cuyo agua, que aún brota, es de muy buena calidad. Por eso se desarrolló en la parte alta una gran ciudadela. En Machu Picchu, igual, en la montaña Machu Picchu, Kenneth Wright, el hidrogeólogo, de la mano con Alfredo Valencia, identificaron que al menos en la montaña hay 3 ojos de agua. Y cuando le hacen los estudios físico-químicos también arrojan, ¿no? Muy buena calidad. Interesante. Y bueno, ya que estamos ¿en dónde estamos ahorita, por ejemplo, para seguir hablando de las piedras? Sí. Estamos efectivamente lo que se conoce popularmente como el Palacio de Inca Roca. Este sería el primer gobernante de la dinastía Han. Pero curiosamente, aquí lo transmitimos en el libro, Barreda Murillo había realizado un estudio aquí interesante y él había demostrado que esta arquitectura fina no era de época inca, sino era de época pre-inca, de la fase Lucre, 1100 después de Cristo, porque había encontrado asociado. Y él hacía una mofa de lo que la gente cree. Creer de que Pachacuti aparece como gobernante y todo por arte de magia se convierte fino y bonito. Yo he escuchado mucho eso. Es muy ilusorio, ¿no? Entonces, él hizo todo. Sí, claro. En un periodo de tiempo corto, ¿no? Y eso es algo inocente, por decirlo menos, porque la arquitectura fina debe de tener antecedentes, ¿no? Y Barreda demostró que la arquitectura fina en el Valle del Cosco precede a Pachacuti. Entonces, History Channel a veces comete el error de decir de que esto es la tecnología imposible, pero ¿qué es lo que pasa? Que usaron máquinas o algo, ¿no? Láser incluso, ¿no? Por la vitrificación. Y a veces el presente nos ayuda a entender el pasado. En la serranía limeña hay picapedreros modernos que aplican técnicas inca para partir las piedras y simplemente es por cambio de temperatura. Hacen canales superficiales, generan fuego y de ahí agua helada y eso física básica, ¿no? Cambio brusco de la temperatura, fractura. Así fracturaban. Y luego, pero para alcanzar este grado de... Sí, miren, tú me dijiste un detalle, pero... En todas ellas se ve la evidencia de martilleo. Bueno, pues... Mi profesor, a quien aprecio mucho, José Luis Tobar Cayo, hizo un estudio interesante sobre el sistema de plomadas y martillos líticos inca. Él había trabajado en una cantera inca y había demostrado que los inca emplearon la hematita como martillos líticos y percutores para golpear piedras más suaves, porque esta piedra tiene 70% de contenido de hierro, entonces servía para golpear piedras más suaves. Bueno, yo escuché que hasta de meteoritos también los recuperaban. Es roca meteorítica, sí. Okay. Sí, y por eso tiene hierro, ¿no? Inconscientemente los incas conocieron el hierro, bueno, primitivo, y entonces también el doctor González Corrales había demostrado que estos desgastes se pueden hacer por fricción, empleando como abrasivo la arena y el agua, ¿no? Y además reconfirmado por la arqueología, porque el doctor Barreda Murillo, cuando hizo en el Coricancha una excavación al lado de un muro fino, encontró polvillo de andesita. Eso demuestra de que en realidad los incas traían de la cantera la piedra trabajada, pero no finalizada. ¿Dónde era finalizada? In situ. Por eso el polvillo se encontró al costado. Entonces eso demuestra que los incas practicaban lo que en arquitectura se llama el ensayo-error. Colocaban la piedra. Si encajaba, la dejaban. Si no, la subían y seguían cincelando y puliendo en actos repetitivos. E inclusive, cuando habían concluido el muro, ciertas partes estaban vacías y ahí entraba a tallar otra técnica. Ahí por estética le colocaban la piedra cuña, ¿no? Por presión, y la rellenaba. Entonces quedaba con la estética del caso. Hemos identificado esas piedras en el Coricancha, en Ollantaytambo, en Machu Picchu, que descartaría un tanto así las teorías de History Channel, ¿no? Entonces, somos respetuosos de otras disciplinas, de otros investigadores, pero nosotros estamos hablando con hechos y evidencia concreta. Y es más, el doctor Barreda había demostrado que este no era el palacio de Inca Roca, ya lo dijimos, es pre-inca, sino que era un ushno, una plataforma donde se realizaban distintos rituales y ceremonias. Él también logró demostrar que el verdadero templo inca no fueron espacios techados, como creyeron los conquistadores castellanos, sino eran
espacios abiertos, ¿no? Donde se puede hacer ceremonias a sus deidades, porque las cosas de la naturaleza fueron para ellas. Esa es una pregunta que hacíamos nosotros. ¿Y los techos? No, que sí, eran de pajita y de eso, que otro. Pero hay algunos que no tenían techo, como tú dices. Eran más los patios abiertos. Por supuesto que existían estructuras techadas, ¿no? Eran de paja, ¿no? Pero en referencia a los templos, el lugar donde se hacía el ritual, la ceremonia, eran espacios abiertos. Y tenías que ver el espacio, entonces. Sí. Y el tiempo y la ciencia le dio la razón a Barreda. Incluso el campesino altoandino, que aún diseña sus casas como el Coricancha, realiza sus ceremonias y rituales en el patio abierto. Entonces, eso es una continuidad que deviene de la época inca. Bueno, y otro misterio es cómo las trasladaban también. Bueno, en el que ya nos has dicho que no pesaban tanto, entonces sí podría ser esto, que las jalaban pues miles de habitantes, pero tú más o menos cómo has identificado que podían levantar entonces tremendas piedras también? Bueno, pesaban, ¿no? En los años 40, el padre de la arqueología científica cusqueña, a mi opinión, John Holland Rowe, realiza algo interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hace él? Realiza una excavación debajo de una piedra gigantesca que abandonaron los incas en el trayecto en Ollantaytambo. Y bingo, ¿qué encontró? Rollizos de madera entrecruzados, no te creo. Entonces, que estaban debajo de la piedra, ¿no? Entonces, con ello logró identificar que sí hubo empleo de troncos, seguramente sogas también, y muchas personas. Mire, ese es el dato arqueológico. Y otro dato arqueológico, en Ollantaytambo hay rampas que están subiendo hacia las construcciones, ¿no? O sea, planos inclinados que les ayudaron. Y ya yo recomendaría a la gente ver los videos que están en internet, por ejemplo, los trabajos que se hizo por Vincent Lee o Jean-Pierre Protzen, dos arquitectos experimentales que con pobladores modernos lograron mover bloques líticos de gran tonelaje, ¿no? Con cosas que pudieron existir en la época inca, ¿no? Y inclusive Vincent logra cruzar el río cargado con piedras, ¿no? En sogas. Y miren las crónicas, el príncipe de los cronistas, Pedro Cieza de León, al hablar de Sacsayhuaman dice que cada día trabajaban más de 20,000 personas. Incluso este amante de los incas, porque a pesar de ser europeo era un fanático, admiraba demasiado a los incas, dice, para evitar fatigas, estos eran reemplazados cada cierto tiempo por otros 20,000, ¿no? Entonces el secreto estaba en la cantidad. Miren, un ejemplo actual en la naturaleza, las hormigas son diminutas, pero en trabajo colectivo y cooperativo logran hacer megaestructuras, y todo el secreto está en la organización y en el trabajo colectivo. Los incas eran un ejemplo de ello. Impresionante. Bueno, no solo esos mitos, digamos, estás acabando. Hay otro que es muy impresionante, que es la famosa chacana, ¿no? Que bueno, creo que todos los peruanos sabemos que la chacana, el nombre de la chacana, todo lo que nos trae, pero tú dices que tenía otro nombre que se ha distorsionado también con los años su correcto significado. ¿Cómo era? Patapata. Patapata. A ver, explícanos eso. Ajá. El libro es muy respetuoso de las fuentes, y ese trabajo lo tomamos del investigador Arthur Poznański. Allá hace más de 100 años, él planteó, en base a sus investigaciones, había demostrado que el símbolo escalonado aún estaba presente en los pobladores del altiplano en tiempos modernos, y ellos lo concebían como patapata. Y cuando Poznański preguntó a los campesinos del por qué, qué representaba, ellos le dijeron que era la madre tierra, ¿no? Y cuando Poznański les dijo, oye, ¿y por qué creen que la tierra es escalonada? Y le dieron un argumento más que inteligente. Donde se desarrolló Tiahuanaco es una altiplanicie, plano. Ellos se daban cuenta, dice, de que cuando iban a conversear a grandes distancias, subían metros y encontraban otras planicies. Subían metros y encontraban otras planicies. Entonces, de ahí sin darse cuenta, volteaban la cordillera, bajaban y encontraban otras planicies. Entonces, todas las civilizaciones del mundo han tendido a estilizar ideas. Entonces, por eso era escalonado. Y ahora, otra cuestión interesante es de que no importa si este símbolo tiene 3, 5 o 20 escalones, representa a la madre tierra y su nombre es Patapata. Esta malinterpretación de llamar chacana ya deviene del turismo chamánico, místico,
que no le estamos faltando el respeto, pero fue una idea de encajar unas trilogías que nunca existieron. Una adecuación de creer que había 3 lemas, 3 mundos, 3 animales sagrados. Y en sí el símbolo lo encuentras muchas veces con más de 3 escalones. En Ollantaytambo Pues tiene sí. 5, en la Isla del Sol tiene más de 10, entonces... pero la numerología, que está muy presente en la información chamánica, siempre quiere hacer encajar un número a algo, ¿no? No, incluso yo he escuchado esto del Lama Suama, que llama y que otros investigadores dicen eso era mentira, eso no existía. No existía. Han tratado de adecuar, inventar, etcétera, ¿no? Cosas. Ajá. Y justamente... Y entre los mismos cronistas, seguro que tú me comentabas ahí que entre ellos mismos como que tomaban una cosa del otro y le aumentaban algo más. O sea, el teléfono malogrado dentro de ellos mismos, de los cronistas que han colaborado a que tengamos ahora una mala percepción. Por eso hay que identificar la fuente primigenia. En el Coricancha se habla de un jardín dorado y que cayó en exageraciones. Las estatuas de oro y todo. Incluso arqueólogos de la talla de Lumbreras tienden a exagerar el fenómeno. Pero hay un choclo de plata ahí, he visto ahí abajo en el museo. Es una réplica, pero es una réplica. En Alemania hay uno de oro que probablemente estuvo en el Coricancha. Se ha habido, pero existió una huerta. Ok. Por eso hay que remontarnos a la fuente primigenia. El cronista Pedro Pizarro, que llega con Francisco Pizarro, fue testigo ocular de esta huerta, pero él simplemente dice de que era una huerta, lo llama así, donde estaban incrustados maíces hechos de oro, donde el Inca iba a dar el inicio de la primera chaquitajeada o la siembra del maíz. Nada más. Y de ahí decir de que había estatuas de oro y oro macizo, o sea, devienen de la teoría del teléfono malogrado, ¿no? Entonces, siempre hemos respetado a otros autores, pero lo que planteamos en el libro es en base a fundamentos científicos. Tú también tienes mucho derecho de exponer tus ideas, obviamente, con estudios mucho mejor, ¿no? O sea, también, ¿no? Porque yo me imagino que esto, lo que tú dices, cuestiona demasiado principios que hoy día son casi sagrados para los guías turísticos, para la gente en sí. Y yo pienso que también te habrás granjeado detractores, ¿no? O sea, gente que no está muy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Sí, pero estamos dispuestos al diálogo, al debate, porque, bueno, hay una frase que dice que a los toros se ve en el ruedo. Si están dispuestos a defender esa teoría, estamos Entonces, dispuestos a que demuestren en un auditorio lo que proponen. Y mira, hay un cronista que se llama Joan Santa Cruz Pachacuti Yanquis Alcamayua. Es el único que ilustra cómo fue una chacana. Y en ningún momento, incluso le da la descripción, chacana en general, en ningún momento él ilustra el símbolo escalonado, sino ilustra 4 estrellitas unidas a manera de X. Y la gente dirá, ¿pero por qué llamaron a 4 estrellas unidas a manera de X chacana? No nos olvidemos de que para los incas la Vía Láctea era un río que se conectaba con el río del Valle Sagrado. Eso demuestran los estudios modernos de Gary Hurton en la comunidad de Misminay. Entonces, una estrellita que cruzaba este río celestial en su ideología, por ellos era trazado líneas y creían que eran las chacanas de arriba, ¿no? ¿Qué es chacana? Su acepción más común es puente. Puente, pues chacana. O sea, eran los puentes del río de arriba y reflejo del río del Valle Sagrado. Y que es lógico. Chaca es puente. Y que nada tiene que ver con ese simbolito que después inclusive fue parte de un partido político. Aquí les contamos la evolución y todo, ¿no? No, eso lo vamos a sacar. No, mentira. Claro. Claro, o sea, y ahí se distorsiona más y van al populismo y todo. Sí. Y eso hace daño también, ¿no? O sea, distorsionar la realidad, pues, porque no es verdad. Una fea verdad es más hermosa que muchas mentiras bonitas. Ok, sí. Hablaste de Poznansky, pero bueno, acá te planteo algo. Obviamente nuestro canal también tiene pues entrevistas a otras personas y me comentaba ahí alguien, no sé si fue de Antonio Portugal, bueno, alguna persona, que Poznansky decía que Tiahuanaco tenía 30.000 años, 12.000 años. Bueno, incluso puedes revisar en internet, y él manifestaba eso porque había hecho algunos estudios. Bueno, no sé si esto es cierto o no, yo no los he hecho, pero quisiera creer que es así. ¿Tú qué opinas sobre la antigüedad? Estas fortalezas, ruinas, bueno, mal llamadas ruinas, complejos arqueológicos, etcétera. Hay ruinas también en algunas. ¿Tienen esa antigüedad tan abisal? A veces la realidad supera la ficción. Ok. Y el mismo Protzen, mire, nació algo curioso. Nosotros realizamos nuestras propias investigaciones y nuestros propios estudios, y vamos a Ollantaytambo
Y aún no habíamos leído el texto de este gran arquitecto, Jean-Pierre Protzen. Y nosotros dijimos, porque trabajamos en equipo, esto es arquitectura tiahuanaco. Okay. Y que los incas aparentemente estaban reintentando rearmar, algunas de ellas, no todas. Me gusta. Y entonces, de ahí revisamos el texto de Protzen, y Protzen había llegado a la misma conclusión, de que partes de los bloques líticos fueron de una arquitectura tiahuanaco pre-inca, que bueno, estaba siendo rearmada por los incas. Incluso hay un dintel al costado de lo que se conoce como el Templo al Sol, que está invertido. O sea, estaban intentando rearmarlo. Probablemente ocurrió un alud en la construcción del valle y estaban intentando rearmarlo en la cúspide, pero es arquitectura tiahuanaco. Y ahora podemos estar de acuerdo con algunos autores en unos puntos, como en el de Pata Pata de Poznański, pero de ahí, digamos, postular de que Tiahuanaco es más antiguo de lo debido, estaríamos yendo ya en contra de los estudios arqueológicos más posteriores, ¿no? Más recientes. Sí, pero no descartas que sí podría darse mucho por descubrir. Sí, podría darse. Y eso me parece interesante. O sea, de todas formas, los incas partieron de algo que ya estaba acá en el Cusco. Tampoco es que de la nada salió el Cusco. O sea, han pasado otras civilizaciones. Las leyendas que tienen visos de verdad, como lo dice Waldemar Espinosa Soriano, por ejemplo, la clásica leyenda de Manco Cápac y Mamaoglo viniendo del lago Titicaca. Sí, pues sí. Este gran historiador, Waldemar, le da otra connotación. Él dice de que lo que estaría intentando explicar esta leyenda con visos de verdad es de que una etnia tiahuanacota, probablemente en decadencia por problemas medioambientales que fueron identificados por paleoclimatólogos como Thompson, sería de que ahí estaba ocurriendo unos meganiños que hicieron que la sociedad colapse como tal, y de ahí las civilizaciones, las culturas en sí no desaparecen porque lo hacen los hombres. Después de estos problemas medioambientales que pudieron generar guerras civiles, hay supervivientes, y estos supervivientes buscan lugares con mejores condiciones ambientales. Entonces debió ser lógicamente esto lo que intenta explicar la leyenda de Manco Cápac y Mamaoglo. Están viniendo de un área tiahuanacota, llegando a este gran valle. ¿Y por qué este valle fue apreciado? Porque es de clima templado, tiene abundante recurso hídrico, y curiosamente el fenómeno del Niño le afecta poco. Impresionante. Y, bueno, y para contrarrestar, entró a tallar la ingeniería. Todo el Guatanay estaba canalizado. Algo que hoy nos falta, ¿no? Lo curioso, la reflexión del libro es también de que mucho hablamos del pasado, pero claro, es bonito, es apasionante hablar del pasado como arqueólogo e historiador, pero aplicar ese conocimiento a la actualidad. Cuando la gente, por ejemplo, hoy en día nos demuestra que está, con el avance de la tecnología, más primitiva, lee menos, consume plástico, hace construcciones desastrosas que generan estrés, o sea, no estás aprendiendo de la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que propone el libro, o sea, ya dejemos de ver el pasado solo como pasado, sino veamos esas experiencias y trasladémosla al presente. No consumamos plástico, hagamos estructuras de nuestras casas agradables, no hagamos esos estilo Juliaca, edificios feos, sin tarrajeo, que generan estrés, o el cableado. El gran Pachacuti Inca Yupanqui, quien hizo la primera reforma agraria del Cusco, él se dio cuenta que previo a él la gente estaba urbanizando áreas agrícolas, y él hizo la primera reforma agraria, los movió. Él dijo, esas áreas son intocables, porque ¿de dónde viene el sustento? Entonces, mire, hoy con la tecnología que tenemos, deberíamos aplicarla para bien, para cosas positivas, pero el libro también hace referencia directa a políticos corruptos que vienen destruyendo a nuestra patria en un nido de delincuentes, malos representantes. Aquí, todos los presidentes regionales presos o en casos judiciales. ¿Por qué no aprendemos del pasado y ese gran Pachacuti que no pensó en él, sino pensó en futuras generaciones y en su pueblo? Mira. Entonces, esas reflexiones también están aquí. Y gran parte para lograr el cambio entonces sería estudiar, ¿no? Estudiar, entender el pasado y hacer y actuar con el ejemplo. Ya dejemos de hablar bonitas palabras y empecemos a actuar, ¿no?
Qué buena reflexión que haces. Algo más que nos quieras comentar. Por ahí se me fue una pregunta que te quería hacer en especial, pero bueno, de repente ahorita me acuerdo, pero algo más que... Bueno, obviamente no vamos a hablar de todo el libro, ¿no? Hay muchos enigmas que estás ahí tocando, tratando de dar luz sobre ellos. Por ejemplo, lo de Moray me encantó, porque recoges una teoría que es nueva, que es la de los meteoritos, ¿no? Y también la comparas con... Hay otras teorías también que estás estipulando ahí, que es interesante lo de Moray. Sí, aunque la mayoría el día de hoy crea que estas horadaciones, depresiones fueron provocadas por la caída de un meteorito, sí, nuestras reflexiones y con los profesionales geólogos que fuimos, la descartamos por completo, porque estas eran dolinas, ¿no? Dolinas. Es el término técnico. ¿Pero es un fenómeno natural? ¿Alguna? Sí, natural. En teoría alguna vez fue relativamente plano, pero al interior de la Tierra hay filtraciones, se desgastan las piedras carbonatadas y de ahí por gravedad se generan estos, ¿no? Si hubiera sido provocado por la caída de un meteorito, estoy seguro de que aún habría rezagos del mismo, ¿no? Claro. Conocemos otros lugares donde ha caído meteoritos y tiene otras características. Y también quienes defiendan esa teoría, estamos dispuestos con nuestro equipo a defender la nuestra. Por supuesto que sí. No, y es bueno darte también tribuna para que puedas exponer también a nuestros televidentes allá en Arequipa, a través del canal de YouTube, de Facebook, de los que nos sigan, para que accedan también a este conocimiento que, bueno, no en vano has invertido, como tú dices, tiempo, esfuerzo, dinero, profesionales, has conectado con otras disciplinas, ¿no? También. Entonces, sí, justamente vamos a estar el próximo mes visitando Arequipa. Es una ciudad también muy turística, lo Inca también tiene que ver mucho con Arequipa y vamos a hacer una difusión interesante en los centros de formación, institutos, universidades, para que la idea se vaya diseminando y todo, ¿no? Más bien quiero invitar a revisar este libro y si hay las críticas del caso, que nos las hagan llegar y este producto va a ir mejorando con el tiempo, evolucionando, porque va a haber otras ediciones y vamos a ir llenando los espacios vacíos que haya podido dejar. Mira, se puede hacer eso. Entonces, los invitamos a que también vean nuestro canal de YouTube, claro, que es Amadeo Valer, Desenterrando la Verdad. Nos pueden hacer las sugerencias de qué videos quisieran ver y nosotros estamos prestos a cumplir con sus pedidos. Muchas gracias. No, a ti más bien, Amadeo, le estamos poniendo los datos también para que se agreguen. Y bueno, yo sin conocerte ya te conocí antes porque a mí me gustó mucho de todos los videos que vi del Coricancha. El tuyo fue el más preciso. También te quiero agradecer a ti, Rafael Mercado, porque vi que tu canal tiene más de 70,000 suscriptores. Estamos ahí, sí. Y alguna vez nos gustaría que nos des una mano para llegar a ese número. No, pues todos se pasan para allá ahora. Todos que se pasen para tu canal. Necesitamos más gente comprometida como tú y hay que darle el apoyo del caso. Bueno, entonces, antes de que sigan pasando los turistas, porque esta zona es bastante concurrida, nos despedimos. Ya saben, suscríbanse al canal de Amadeo. Y bueno, si están por el Cusco, ¿te pueden encontrar en algún lugar físicamente? Así, hemos aperturado una pequeña oficina en la calle Marqués, en Galerías Bocángel, oficina 205 en el piso. No solo tenemos esta publicación, sino estamos exponiendo los libros de Incari Ediciones. Tenemos un bonito libro de análisis científico del sitio arqueológico de Racchi. Tenemos narraciones y leyendas incas del gran historiador Luis Eduardo Valcárcel. Tenemos elocución y cómo escribir correctamente, un libro del gran lingüista Neil Palomino, y entre otros. Les vamos a traer muchas novedades. No nos olvidemos que un pueblo culto es un pueblo que lee, ¿no? Necesitamos más lectores. Muy bien, nos vamos con esa reflexión. Entonces, no olviden también suscríbanse a este canal y compartan, sobre todo compartan mucho este video para que nos conozcan también por WhatsApp, Muchas gracias.